una intoxicación es un cuadro patológico que se produce producto del ingreso de una sustancia química al organismo, y esta sustancia química altera los procesos fisiológicos normales, ¿no? Aunque además de alterar procesos fisiológicos, también puede causar daño físico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ácidos o álcalis, ¿no? Y un agente tóxico es precisamente aquel agente químico, ¿sí?, que es capaz de producir esos daños físicos, bioquímicos, químicos en el organismo, eh, que trastornan el funcionamiento normal. Entonces, ya sabíamos esas definiciones, ¿no? ¿Qué es una intoxicación y qué es un agente tóxico? Y otro elemento importante dentro de los conceptos que vamos a abordar hoy es el de antídoto, ¿sí? Y sabemos que antídoto lo podemos definir con conceptos farmacológicos que ya también hemos estudiado. Por eso estas últimas clases, particularmente de toxicología, mezclan muchos conocimientos que ya ustedes por lo menos deben haber escuchado, y los deben hacer pensar en volver a leer esos temas que puedan estar poco claros, ¿no? Entonces, para definir un antídoto, debemos recordar el concepto de antagonismo, ¿sí? De antagonismo fisiológico, pero sobre todo el de antagonismo farmacológico, donde tenemos una sustancia que es una sustancia agonista, ¿sí?, que tiene afinidad y actividad intrínseca por un grupo de receptores, determinado tipo de receptores, y una sustancia antagonista que es la que tiene afinidad pero no tiene actividad intrínseca. Esos tres conceptos que acabo de mencionar los recordamos con bastante claridad, ¿verdad? Los recuerdan ustedes, ¿cierto? A ver, ¿quién me contesta? O contestan con la señal de la mano en la presentación. Lo recuerdan, ¿verdad? Ajá. Entonces, esos conceptos deben permanecer claros cuando abordamos este tema. Bien, cuando hay una intoxicación, ¿sí?, ya sabemos qué es una intoxicación. Entonces, debemos enfocarnos en el paciente, ¿sí? Enfocarnos en el paciente. Nos llega el dueño y dice que el paciente ha ingerido una sustancia posiblemente tóxica, pero no sabemos la dosis, no sabemos qué cantidad habrá ingerido, ¿sí? Tampoco sabemos cuánto tiempo habrá transcurrido en un primer momento, ¿sí? Entonces allí comienza una conducta frente a la intoxicación, ¿sí? Y lo primero que debemos reconocer en el paciente es si ese paciente está sintomático o está asintomático, ¿sí? Es decir, si el paciente ya comienza a mostrar síntomas o todavía está sin mostrar sintomatología, al menos clínica, aparente, ¿no? Entonces, porque la conducta frente a ese paciente, si está asintomático o si está sintomático, varía un poco, ¿sí? Varía. Bien, si está sintomático y hay alteraciones importantes del funcionamiento fisiológico, entonces una de las primeras cosas que hay que hacer es estabilizar al paciente. Si no es la primera cosa, es una de las primeras. Y digo, una de las primeras cosas porque la mayoría de las veces, como una intoxicación puede ser una emergencia médica, entonces hay que ir haciendo varias cosas de esas que aparecen allí en la lista. Hay que hacerlas muchas veces al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, estabilizar al paciente. ¿Qué significa estabilizar al paciente? Mantener las constantes fisiológicas, los signos vitales, dentro de los rangos
fisiológicos, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, que los riñones estén filtrando, ¿sí? Que haya tránsito intestinal, verificar que haya tránsito intestinal, si hay hiperexcitabilidad del sistema nervioso con o posibles convulsiones, entonces habrá que disminuir ese estado de hiperexcitabilidad. Entonces, a eso se refiere estabilizar al paciente. Eso es, en el caso de una intoxicación aguda y que se muestre el paciente sintomático, entonces lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente. ¿Y qué significa estabilizar al paciente? Mantener todos los signos vitales, las funciones fisiológicas dentro de eso, de su fisiología, del funcionamiento normal, ¿sí? Y hago hincapié en que me estoy refiriendo sobre todo a una sintomatología aguda, porque ya sabemos cómo clasificar las intoxicaciones de acuerdo al tiempo transcurrido posterior a la ingestión del tóxico. Eso ya lo vieron también, ¿verdad? En la clase de introducción a la toxicología. ¿Sí la vieron? ¿Quién me clasifica las intoxicaciones de acuerdo al tiempo de aparición de los síntomas? No vieron introducción a la toxicología. Bien, entonces, lo digo en este momento. La clasificación de los cuadros de intoxicación, y ya sabemos que es una intoxicación producto, perdón, de acuerdo al tiempo transcurrido posterior a la ingestión del tóxico. Entonces tenemos, si los síntomas aparecen en un periodo de minutos hasta 24 horas, ¿sí? Entonces estaremos hablando de hubo un bajón otra vez acá, estaremos hablando de una intoxicación aguda. Si los signos, los síntomas aparecen en un periodo de minutos hasta 24 horas, ¿sí? Si aparecen en un periodo, y aquí varía un poco el concepto de los autores, ¿sí? Si aparecen en un periodo de más de 24 horas, 48, 72, ¿sí? Varias semanas, inclusive hasta 3 meses, entonces se podría considerar o se engloba dentro de una intoxicación subaguda, ¿sí? Y si ocurre en un periodo mayor a 3 meses la aparición de signos o síntomas por la exposición tras la exposición al tóxico, entonces hablaremos de una intoxicación crónica, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tiempo transcurrido para la aparición de los signos y síntomas posterior a la exposición al agente tóxico, entonces hablamos de una intoxicación aguda, ¿sí? Una intoxicación subaguda y una intoxicación crónica, ¿sí? Jesús Parra está volviendo a entrar, debe ser por otra vía, ¿sí? Porque ya le había dado, ya había aceptado por otro simbolito que aparecía aquí en la computadora. Bueno, hay 15 personas. Entonces, entonces ya sabemos cómo se clasifican las intoxicaciones, ¿eh? De acuerdo al tiempo de aparición de los síntomas: intoxicación aguda, intoxicación subaguda e intoxicación crónica. Sabemos que el paciente, cuando lo recibimos, puede estar sintomático o asintomático, y tenemos la referencia de que por el dueño o porque se vio comiendo algo extraño, ¿no? Un alimento que a lo mejor era un cebo raticida, por ejemplo, entonces sospechamos de una intoxicación. Y el paciente ya entonces puede estar sintomático o asintomático. Y si está sintomático, entonces, si las constantes fisiológicas las vemos alteradas, ¿sí? Entonces lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente. Ya sabemos qué significa estabilizar al paciente, ¿sí? Ya vamos a ver más en detalle esa secuencia de
de medidas que se hacen para estabilizar al paciente, ¿sí? Otros aspectos en una primera fase tras recibir al paciente, ¿sí?, sea sintomático o asintomático, entonces es prevenir la absorción o una mayor absorción del tóxico, ¿sí? Prevenir la absorción, dependiendo, y por supuesto estas medidas de prevenir la absorción dependerán de la ruta de exposición al agente tóxico, que puede ser por vía dérmica, ¿sí?, porque lo bañaron con un órgano fosforado, por ejemplo, o porque la ingirió vía oral. Quizás son estas las dos vías de exposición a agentes tóxicos más comunes, a menos que haya sido una intoxicación intencional, ¿sí?, para producir la muerte del animal. Entonces, pudiéramos considerar otras vías de administración, otras vías de absorción, perdón, como la vía intramuscular, por ejemplo, o la vía endovenosa, ¿sí? Pero las más comunes siempre son la vía dérmica, ¿sí?, o la vía oral. Entonces, prevenir una mayor absorción o prevenir la absorción del tóxico, ¿sí? Prevenir mayor absorción si el paciente está ya con algunos síntomas, prevenir la absorción del tóxico si el paciente entonces todavía está asintomático, ¿sí? Dentro de esa lista entonces de cosas que tenemos que hacer, debe mencionarse también la anamnesis. ¿Qué es anamnesis? A ver, ¿quién recuerda ese? Yo no sé si ya ustedes vieron parte de medicina o algo de clínica. No sé. La historia clínica del animal. Es la historia clínica del animal, que pudiera englobar también el examen físico, ¿no? Sí. Puede estar allí la anamnesis en la historia clínica. Pero la anamnesis, más estrictamente, se refiere a una serie de preguntas que nosotros debemos hacer, ¿sí? ¿Cuánto piensa que ingirió del tóxico para tener una idea de la dosis? ¿Hace cuánto tiempo para ver cuánto tiempo transcurrió? ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? ¿Tiene el recipiente de la sustancia que posiblemente ingirió? ¿Sí? Si uno recibe una llamada, mire, doctor, el paciente ingirió una sustancia que parece que es un garrapaticida, le llevo el animal, entonces le llevo al paciente, entonces uno debe decir, mire, traiga por favor el frasco de eso que usted dice que ingirió, tráigalo, ¿sí? Porque constituye también una evidencia para el análisis del médico y posterior tratamiento, porque como hemos mencionado en otras clases, es muy importante acercarse a un diagnóstico más o menos exacto para poder colocar un tratamiento efectivo para esa intoxicación, ¿sí? Desde este momento debo decir que la mayoría de los agentes tóxicos no tienen un antídoto específico. La mayoría la mayor parte de las veces tenemos que hacer un tratamiento general de intoxicaciones que al final nos demos cuenta, bueno, es un órgano fosforado, entonces sí, atropina, un antídoto específico, ¿sí?, que antagoniza la acción de la acetilcolina que se está acumulando. Pero la mayoría de los agentes tóxicos no tienen un antídoto específico, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Examen físico, ¿qué implica el examen físico? El examen físico implica inspección de mucosas, ¿sí?, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, tonicidad muscular, presencia de reflejos, todo eso para evaluar si el paciente tiene tiene adecuados signos vitales, ¿sí?, tiene una respuesta física adecuada, ¿sí?, acercándose a la normalidad, ¿sí? Aumentar la eliminación del tóxico, ¿sí? Hay medidas que una vez, si ya el tóxico está circulando, hay síntomas, ¿sí?, entonces
trataremos entonces de acelerar la eliminación. Si pudimos prevenir la absorción, está bien, pero si ya vemos que hay signos y síntomas evidentes de que se absorbió y está haciendo efecto el agente tóxico, entonces debemos buscar medidas, conocer medidas para tratar de eliminar el agente tóxico, ¿sí? Entonces ya sobre eso iremos a hablar un poco más, ¿sí? Más adelante. La administración de antídotos, ¿sí? Ya sabemos qué es un antídoto. Que es esos conceptos que mencioné de afinidad, actividad intrínseca, lo recordamos, ¿cierto? Todos lo recordamos, ¿no? Ya sabemos que la atropina es, por ejemplo, un antídoto frente a la intoxicación por órganos fosforados, que es un antagonista, la atropina, de los efectos de la acetilcolina, ¿sí? Por mencionar una sustancia antidótica, ¿cómo se llama? Conocida, bastante conocida, ¿sí? Y el envío de muestras para análisis toxicológico, creo que esto sí le escuché a la profesora Alejandra que se lo iba a dar, no se los ha dado todavía, pero pues ante un paciente intoxicado nosotros debemos buscar las muestras biológicas más o menos adecuadas para enviar a laboratorio para hacer una experticia o análisis toxicológico. No es fácil, se dice muy fácil, pero no es fácil encontrar laboratorios de toxicología, ¿sí? No es fácil encontrar laboratorios de toxicología donde, por ejemplo, uno tome una muestra de vómito, ¿sí? No tome una muestra de vómito y pretendan que en el laboratorio se encuentre o se detecte, por ejemplo, warfarina, ¿sí? ¿Sabemos qué es la warfarina? Un anticoagulante. Es un rodenticida anticoagulante, sí, señor. Es un rodenticida anticoagulante, ¿no? Derivado de las cumarinas. En algunos casos se han visto intoxicaciones por rodenticidas anticoagulantes. Es uno de los tóxicos, de los agentes tóxicos, que tiene también un antídoto específico, la vitamina K1, que regenera la capacidad de los factores anticoagulantes para actuar en la cascada de coagulación y mantener ese mecanismo homeostático activo, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de intoxicación por warfarina, entonces ese estabilizar al paciente, si ha habido hemorragia importante y hay una hipotensión por una hipovolemia por la hemorragia, entonces una de las medidas para estabilizar al paciente sería transfundir sangre, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay prueba mayor, prueba menor para saber la compatibilidad de la sangre entre el agente receptor, entre el individuo receptor y el individuo que está donando, para entonces determinar si se puede hacer o no la transfusión, ¿no? Dentro de la administración de antídotos estaría administrar la vitamina K1, ¿sí? Terapia de sostén y observación. El paciente tiene que estar en observación durante un tiempo determinado para ver la normalidad, para evaluar constantemente la normalidad de los signos vitales y, por ejemplo, terapias de sostén, no en el caso que estoy poniendo como ejemplo, volver si es necesario, administrar otra dosis de otra transfusión sanguínea, una segunda transfusión sanguínea, mantener ¿cómo se llama? Una vía venosa para transfundir líquidos se recomienda siempre como medida general para una intoxicación, mantener la transfusión, ¿sí? de
líquidos isotónicos, ¿sí? Que ya sabemos que es el cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, conducta frente a una intoxicación, ya sabemos que debemos tener en cuenta si el paciente está sintomático o si está asintomático. Y todas estas cosas de las que he hablado brevemente, ¿sí? Estabilizar al paciente, prevenir una mayor absorción del tóxico, anamnesis, examen físico, envío de muestras para análisis toxicológico, ¿sí? Aumentar la eliminación del tóxico, administración de antídotos y terapia de sostén u observación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Continúo. Ajá, continúo entonces. Bien, estabilización del paciente. ¿Qué consiste la estabilización del paciente? Debo entonces hacer intubación endotraqueal para mantener una vía aérea permeable, ¿sí? De pronto necesito administrar algo de oxígeno, o si hay ¿cómo que es? Acumulación de secreciones, entonces quizás se necesite administrar oxígeno para aportar mayor cantidad de oxígeno en el aire inspirado y mantener la tensión parcial de oxígeno en sangre adecuada, ¿no? Entonces, vía aérea permeable. O bien, si se produce un paro respiratorio, para hacer una resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, ¿sí? Vía de acceso venoso disponible para transfundir, como ya les había mencionado, líquidos isotónicos. ¿Para qué se mantiene? ¿Para qué se transfunden líquidos isotónicos? Para mantener el volumen circulante, mantener la presión arterial. ¿Y para qué más se transfunden líquidos isotónicos? ¿Quién me responde? ¿Para qué más? Para estimular la excreción vía renal. Exactamente, ¿sí? Para estimular la filtración glomerular. Y si estoy aumentando la filtración glomerular, muy probablemente esté aumentando ¿qué? También, si me voy a la intoxicación. La diuresis. Sí. La diuresis. Sí, pero... La bolemia en sangre. ¿Cómo? La bolemia en sangre. O sea, mantener transfundir líquidos isotónicos para mantener la presión sanguínea, para mantener la filtración glomerular. Ajá. Mantener la presión sanguínea me va a permitir buena oxigenación, ¿no? Asumiendo que hay una hemoglobina y hematocrito adecuado. Los metabolitos en el hígado. O sea, lo mismo también mantiene el metabolismo hepático. ¿Y el metabolismo hepático llevaría a qué? Porque estoy manteniendo... Metabolitos tóxicos. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se llama? Se mantiene la capacidad metabólica, pero más que el hígado, hay un órgano que se va a mantener activo y que es el órgano prácticamente de eliminación definitiva desde el organismo a través de la diuresis. Mantener la filtración glomerular, estoy manteniendo también la posibilidad de eliminar el agente tóxico, ¿sí? A través de la orina. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos de tener una vía de acceso venoso disponible, que no esté infiltrada, que el calibre de la aguja hay que escogerlo adecuado al paciente, ¿sí? Para transfundir líquidos isotónicos. ¿Con qué aspectos? Con esos 3 aspectos que he mencionado, ¿sí? Mantener la presión arterial, mantener la oxigenación, porque va a haber adecuada presión arterial, asumiendo que hay un buen hematocrito y un buen porcentaje de hemoglobina. Mantener también, por ese mecanismo anterior que he dicho, la función hepática y sobre todo la función renal, ¿sí? La filtración glomerular para mantener o aumentar la eliminación del tóxico, ¿sí? Y si me voy a la lámina anterior, entonces aquí ya hemos visto uno de las herramientas para aumentar la eliminación del tóxico. Entonces, transfundir líquidos isotónicos. Bien, mantenimiento de la función renal. ¿Con qué? Con diuréticos. Ya los vimos, ¿verdad? Diuréticos. ¿Quién me nombra un diurético? Furosemida.
La furosemida. Ajá. Manitol. Y el manitol. Ok. La furosemida y el manitol. ¿El manitol es qué? Un diurético de tipo osmótico, ¿verdad? Y la furosemida es un diurético del ASA, y dijimos que eran los más potentes. ¿Sí? Sin embargo, pudiéramos escoger otro tipo de diuréticos como la acetazolamida, que de forma característica produce una orina alcalina. Entonces, si la intoxicación es, sospechamos que es causada, por ejemplo, por una sobredosificación con barbitúricos, que son de naturaleza ácida, entonces allí la orina alcalina iría a favorecer la eliminación del tóxico. Y si yo pregunto por qué la orina alcalina va a favorecer la eliminación del tóxico, que en este caso estamos diciendo que es de naturaleza ligeramente ácida, ¿por qué? ¿Quién me responde? Desde las primeras clases. Por la interacción con los hidrógenos. La interacción con los hidrógenos. ¿Cómo si puede ser? Puede ser, pero ¿por qué? Porque la interacción con los hidrógenos. A ver, orina alcalina, sustancia ligeramente ácida. ¿Qué pasa con estabilizar el pH, profe? ¿Qué pasa con la molécula de la sustancia que quiero eliminar? En este caso es un fármaco, porque es un fármaco anestésico fijo. ¿Qué pasa con la molécula del fármaco en este caso? Que en este caso que estamos comentando lo estamos catalogando de agente tóxico, porque estamos tratando una sobredosificación, una intoxicación. Que también se ponía el ejemplo anterior, el ejemplo inverso. Medio ácido, ¿sí? Medio ácido, sustancia básica, o medio básico, sustancia ácida. ¿Qué pasa con la sustancia que quiero eliminar? Cuando esto sucede, bueno, creo que ¿qué pasa con la fracción? ¿Alguien se acuerda del concepto de fracción ionizada y de fracción no ionizada? Creo que a nivel de las ASA, por la reabsorción de sales, esto va a evitar, como va a haber mucha, ¿cómo se dice? ¿Alguien recuerda el concepto de fracción ionizada y de fracción no ionizada? La fracción ionizada es la más hidrosoluble. La fracción no ionizada es la más liposoluble. Cuando yo expongo una sustancia de naturaleza básica en un medio ácido, ¿sí? Esa sustancia se va a romper, se va a ionizar, se va a hacer más hidrosoluble. Entonces la fracción liposoluble disminuye. Como estoy aumentando la fracción hidrosoluble, entonces por ese mecanismo químico y porque la naturaleza de las membranas celulares es de una capa bilipídica, entonces se favorece la eliminación, porque para que la sustancia se absorba debe ser lo suficientemente liposoluble. Para que se elimine debe ser lo suficientemente hidrosoluble, y eso es una característica del metabolismo en general, de las fases metabólicas. ¿Sí? Seguramente la profesora Alejandra les mencionó que había unas fases metabólicas 1, donde se da, por ejemplo, hidrólisis, oxidación, reducción, y otras fases metabólicas denominadas fase 2, donde hay glucuroconjugación, acetilación, etcétera, ¿sí? Esas son las dos principales, la glucuroconjugación sobre todo, ¿sí? Que como conocimiento, como fin general, el metabolismo hepático tiende a hacer a las sustancias, sean fármacos que hemos administrado con una intención terapéutica o sean tóxicos, tiende a hacerlo más hidrosoluble para facilitar, para favorecer su eliminación, ¿sí? Ese es como el concepto global del metabolismo. ¿Cuál es el objetivo general del metabolismo frente a un tóxico, frente a fármacos, frente a xenobióticos, sustancias químicas extrañas que ingresen al organismo? ¿Cuál es el objetivo general del metabolismo? Hacer a la sustancia más hidrosoluble para favorecer su eliminación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros manipulamos el pH de la orina, ¿sí? Si tenemos
alguna idea o alguna sospecha de qué sustancia pueda tratarse, y por eso esto lo relacionamos con que, mire, me trae el envase, ¿sí? Para saber de qué sustancia se trata. Entonces, si no la conozco, bueno, la busco por internet, ¿sí? A ver si aparece, la busco en los libros, ¿sí? A ver cuál es el pH, ¿no? Y hay unas que conozco, conozco, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Sé que es de naturaleza ligeramente ácida. Los anestésicos locales son de naturaleza básica, ¿sí? Los barbitúricos son de naturaleza ácida generalmente. La estricnina y las cumarinas son de naturaleza ligeramente alcalina. Entonces, conozco algo de los agentes tóxicos, entonces me decido por acidificar o no la orina o alcalinizarla. ¿Para qué? Basándome en el concepto de la fracción ionizada, no ionizada. La fracción no ionizada es la más liposoluble, ¿sí? Porque para que un fármaco se absorba debe estar fundamentalmente no ionizado. Para favorecer la eliminación de la sustancia tóxica, entonces debo tratar de ionizarlo. Y el metabolismo orgánico lo que busca es hacer a la sustancia, agregarle radicales que lo hagan más hidrosoluble, ¿sí? Están claros esos conceptos, ¿verdad? Son conceptos sencillos, solo hay que razonarlos un poco. Vía aérea permeable, intubación endotraqueal, sabemos con qué objetivo. Vía de acceso venoso, transfundir líquidos, ya sabemos para qué también. Y mantenimiento de la función renal, administración de diuréticos, y debo considerar también la acidificación o la alcalinización de la orina. Entonces, todo eso está dirigido a estabilizar al paciente, ¿sí? Todo eso está dirigido a estabilizar al paciente. Y muy importante, ¿sí? Muy importante, si observo hiperexcitabilidad o convulsiones, que ya sabemos qué tipo de convulsiones existen, ¿verdad? Las mencionamos, creo que en una de mis clases, seguramente la profesora Alejandra también lo habrá mencionado. Me dicen los dos tipos de convulsiones, los dos tipos de convulsiones que describimos. ¿Quién me las recuerda? Tónicas y clónicas. Y un fármaco anticonvulsivante, entonces es un fármaco que se utiliza para antagonizar o prevenir las convulsiones, generalmente por un antagonismo no competitivo o fisiológico, ¿sí? Porque actúan sobre receptores diferentes, ¿no? Actúan sobre receptores diferentes. ¿Qué es un anticonvulsivante? Ya lo sabemos. ¿Quién me nombra un anticonvulsivante? El fenobarbital es un anticonvulsivante. ¿Para tratar la crisis convulsiva o para tratar la crisis convulsiva es otro? Algunos. Diazepam o midazolam también. ¿Sí? Midazolam. En general, todos los depresores deberían ser, se podrían usar como anticonvulsivantes desde un punto de vista muy teórico. Sin embargo, sabemos que los anticonvulsivantes propiamente, la diferencia entre la dosis que produce el efecto anticonvulsivante y la dosis que puede producir una depresión del centro respiratorio, del centro vasomotor, es mucho más amplia. Es decir, con un agente como el propofol, por ejemplo, ¿sí? Si lo quiero usar como agente anticonvulsivante, entonces me queda más cerca la posibilidad de antagonizar la convulsión, pero también de producir un paro respiratorio. En cambio, con el agente estrictamente denominado anticonvulsivante, esa posibilidad está más separada. Es decir, tienen un mayor margen de, ¿cómo se llama eso? Un mayor margen de seguridad. Un mayor margen de seguridad. Entonces, estabilización del paciente, vía aérea permeable, lo repito para que lo estudiemos de una vez, vía de acceso venoso, ya sabemos de qué se trata, mantenimiento de la función renal, administración de fármacos diuréticos, y ya sabemos que también
¿cómo es? De alcalinización o acidificación de la orina y proteger el sistema nervioso central si hay convulsiones. ¿Sí? No hay preguntas aquí, ¿verdad? O no. Sí, si hay alguna pregunta, me avisan. ¿Sí? Bien, dentro de esa primera lámina que vimos, ¿sí? Se mencionaba la posibilidad de prevenir la absorción del tóxico si el paciente está asintomático o prevenir que se absorba o que se siga absorbiendo el tóxico. Entonces, para prevenir la absorción del tóxico, entonces hablamos de unas medidas de descontaminación gastrointestinal, dérmica o ocular. ¿Sí? Yo les había mencionado al principio que las principales vías de exposición a los agentes tóxicos, con excepción de que pudiese ser la mayoría de las veces intencional, sea intramuscular o intravenosa, la mayoría de las veces las vías de absorción son la gastrointestinal y la dérmica. La ocular puede causar una reacción local, pero no es una vía de absorción que permita, a menos que sea, no sé, una exposición muy, muy continua, ¿no? Pero que permita, más allá de causar irritación o inflamación localizada, no es una vía que permite una intoxicación que pueda dar origen a síntomas sistémicos, ¿sí? Entonces, por eso me quedo con las medidas de descontaminación gastrointestinal y dérmica, aunque vamos a mencionar también más adelante la vía ocular y las formas de descontaminación que deberían ser muy sencillas. Entonces, descontaminación gastrointestinal, ¿sí? Inducción del vómito, ¿sí? Indicada si la ingestión del tóxico ha ocurrido hasta 2 horas después. ¿Sí? Más allá no, aunque algunos mencionan que hasta 4 horas. Fíjense cómo varía muchas veces el criterio médico, el criterio de los autores, entre 2 y 4 horas, ¿sí? Por si ha habido ingestión significativa del tóxico, ¿no? Pero si han pasado 2 y algunos consideran que hasta 4 horas, ¿sí? Se van más allá, el doble del tiempo, consideran que ya no es ineficaz inducir el vómito porque ya la mayor parte del agente tóxico se habrá absorbido. ¿Sí? ¿Cómo se induce el vómito? Ya sabemos que hay, ¿cómo se llaman las sustancias que, y aquí vamos a repasar entonces un poquito de gastrointestinal que va para el examen. ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las sustancias que inducen el vómito? Mético, ¿no? Mético no. Emético. Emético, sí. No nos importa equivocarnos porque cuando nos equivocamos, ahí es cuando más aprendemos. Por eso dice, y cuando lo respondemos así, ahí es cuando más aprendemos. Por eso, no sé si todavía existe ese concepto entre los estudiantes, pero cuando yo estudiaba así, lo que te preguntan en el examen no se te olvida. Eso, y es verdad. Eso, incluso se acuerda uno del examen completo y más o menos cómo lo respondió. Pero lo básico, lo fundamental, no se olvida. ¿Sí? Entonces, eméticos, sustancias que inducen el vómito. Ahora, si pregunto la clasificación de los eméticos, ¿cómo se clasifican? Eméticos de acción central y eméticos de acción periférica, ¿sí? Así se clasifican los agentes eméticos y también los antieméticos, ¿sí? También se clasifican en de acción central y de acción periférica, ¿sí? Eméticos de acción central, estimulantes del sistema nervioso central, específicamente del centro del vómito, ¿sí? Estimulando receptores a dopamina, por ejemplo, ¿sí? A serotonina, ya sea en el propio centro del vómito o en la zona quimioreceptora o gatillo, que
descarga sobre el centro del vómito y es el que finalmente produce todo el proceso fisiológico de emesis, ¿sí? Que se abre el cardia, se contrae la musculatura lisa de la víscera y se contraen las paredes abdominales y se produce la expulsión violenta del contenido intestinal. Y entonces, eméticos de acción central, la apomorfina, que está allí de último, y también a dosis baja, la silacina, que es un agonista alfa 2 y que nosotros lo vimos como también depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, pero a dosis baja estimula receptores en la zona quimiorreceptora gatillo. A dosis alta produce depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, las dosis de la silacina comparadas con las que se utilizan para producir sedación son mucho más bajas, 0.05, 0.1 miligramos por kilo, ¿sí? o por allí. Entonces tenemos eméticos de acción central, ¿sí? Y los eméticos de acción periférica. ¿Cómo será el mecanismo de acción de los eméticos de acción periférica? ¿Quién me lo describe? Eméticos de acción periférica. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Quién me describe el mecanismo de acción de los eméticos de acción periférica? Irritan la mucosa gástrica. Irritan la mucosa gástrica y por vía aferente parasimpática sobre la zona quimiorreceptora gatillo desencadenan el reflejo del vómito. Ya voy a repetir una vez más, pero esa área en el cerebral que está relacionada con el reflejo del vómito está como dividida en dos partes. Una que es denominada zona quimiorreceptora o gatillo, que descarga además sobre el centro del vómito propiamente dicho, ¿sí? El centro del vómito, como anatómicamente, está cubierto por la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la zona quimiorreceptora no. Y es la explicación que se da para que muchas sustancias que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica producen vómito como signo de intoxicación. Porque una está cubierta por la barrera hematoencefálica, que es una barrera natural para proteger al encéfalo, y otra parte no está cubierta por esa zona quimiorreceptora. Entonces, por esa barrera. Entonces, dentro de esas sustancias que irritan la mucosa gástrica, tenemos el jarabe de ipecacuana, ¿sí? Una sustancia alcalina, ¿sí? Que ya sabemos el mecanismo de acción, pero también se han utilizado y son de más fácil acceso, ¿sí? Una solución detergente jabonosa o cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio es una solución concentrada y algunos, y así lo hacíamos en la práctica de intoxicación por estricnina, con el paciente asintomático se le daba una cápsula de estricnina a un perro. Al final creo que hay unas fotos en esta presentación. Se le daba una cápsula de estricnina para abordar al paciente sintomático y al paciente asintomático. Entonces, pocos minutos o casi inmediatamente, para garantizar que no iba a haber nada de absorción, se tomaba un puñado de sal, ¿sí? Y el puñado de sal se le colocaba en la boca al animal, en la porción posterior de la cavidad oral, como cuando se va a administrar una cápsula, se le cerraba la boca para que se tragara
la sal y al poco tiempo, pues, el animal vomitaba por ese mecanismo de acción que acabamos de describir. Ahora, muestras para análisis toxicológico, ¿sí? Toma de muestras. Si el animal, si el paciente ha vomitado, ¿sí? O se logró hacer que vomitara, entonces debe tomarse una muestra del vómito significativa, 20, 30, 40 ml, y enviarla a laboratorio de toxicología para tratar de verificar si es que se hace el estudio toxicológico, tratar de verificar si la sustancia sospechosa está en el vómito, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que se van mezclando las cosas, por eso les mencioné al principio que podían aparecer en una lista así, pero que en la práctica se van haciendo muchas al mismo tiempo. Y nosotros en el mismo vómito, ¿sí? Podemos inspeccionar si, por ejemplo, hay restos de cápsulas, si el vómito tiene una coloración particular, por ejemplo, hay cápsulas o tabletas de ibuprofeno que pueden causar hemorragias, ¿sí? Importantes, gastrointestinales, tienen una cubierta azulada, tienen una cubierta rojiza, ¿sí? Y tienen una coloración importante que destiña y mancha, ¿no? Si ustedes agarran una tableta de esa rosada o azul de ibuprofeno, por ejemplo, los dedos le quedan manchados. Esa misma mancha también puede aparecer en el vómito. Entonces el vómito también debe ser inspeccionado visualmente y no solo con el objetivo de encontrar la sustancia tóxica por métodos analíticos, por ejemplo, como la cromatografía o a través de ultravioleta visible o ultravioleta, se me olvidó en este momento por espectrofotometría, ¿sí? Es ultravioleta visible y la otra se me olvidó en este momento. Bueno, queda clara esta parte, ¿verdad? Queda clara esta parte. Inducción del vómito, ya sabemos que tenemos agentes eméticos de acción periférica y agentes eméticos de acción central. Ahora, ¿cuál de los dos es preferible? ¿Cuál de los dos se prefiere? ¿Cuál de los dos se prefiere? ¿Quién me responde? Por lógica. A ver. Los de acción local, sí, los de acción periférica. ¿Y por qué? Porque cuando hay el vómito, entonces también se expulsa la sustancia que está causando el vómito. En cambio, con los de acción central, tenemos que esperar a que se metabolice y el paciente seguirá vomitando. Entonces, por eso se prefieren los de acción periférica, ¿sí? Los eméticos de acción periférica. ¿Cuándo no está indicada la inducción del vómito? Cuando es ingestión de sustancias cáusticas. Díganme una sustancia cáustica. La soda cáustica, sí, señor. El hidróxido ¿de qué? Hidróxido de sodio. ¿Sí? También hay hidróxido de potasio. Se utiliza para hacer jabones. Lo tienen los detergentes, ¿sí? En menor cantidad, y en mucha mayor cantidad lo tienen estos productos que se utilizan para destapar sanitarios, destapar pocetas, cañerías, etcétera, ¿sí? Y no se debe inducir el vómito en estos casos porque se reexpone otra vez la mucosa al paso del agente cáustico. Ya de hecho, con que pase una vez es suficiente para que produzca un gran daño, una quema, una erosión, una ulceración, hueco en esófago y en el resto del tubo digestivo. Eso es dramático, ¿eh? Eso es dramático. Hubo un tiempo acá en Venezuela en que se veía, hace muchos años, se veía mucho eso en los periódicos, ¿sí? Personas que lamentablemente decidían suicidarse, ¿sí? De esa forma, y bajo ninguna forma
lo concibo yo, pero eso es una situación sumamente dramática, porque la persona queda entonces sin poder consumir alimentos, queda con una posible alimentación parenteral, una agonía terrible. Entonces, pero no está indicado en estos casos por la reexposición de las mucosas al agente cáustico. En pacientes inconscientes tampoco, porque se puede producir una neumonía por aspiración. ¿Sí? Y si hay derivados involucrados en la intoxicación, derivados del petróleo, porque los derivados del petróleo también pueden producir una neumonía por aspiración más fácilmente porque se esparcen con facilidad sobre las superficies. ¿Sí? Sobre la superficie. Hay muchas sustancias derivadas de petróleo, qué sé yo, gasolina, queroseno, que ustedes echan una gotica en una superficie de vidrio, de madera, y empieza rápidamente a difuminarse, a expandirse por toda la superficie. ¿Sí? No sucede muchas veces eso con el agua, que se coloca el agua allí, queda la gota de agua que no se mueve, pero no sucede eso con derivados del petróleo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Descontaminación gastrointestinal, inducción del vómito. ¿Sí? No hay pregunta. A ver, aunque no los mencionamos y es lo contrario de eméticos, ¿quién me dice un antiemético? Para repasar un poquito para el examen del miércoles. ¿Quién me menciona un antiemético? Ondansetron. El ondansetron, sí. Metoclopramida. ¿Ah? Metoclopramida. La metoclopramida, correcto. Son dos de los antieméticos más utilizados. ¿Eh? Muy bien. Continuamos entonces. Y una contraindicación de la metoclopramida. Se la dijeron, se la diría la profesora Alejandra. Si hay obstrucción, no se debe administrar, porque la metoclopramida, además de inhibir el centro del vómito, tiene un efecto procinético, es decir, acelera el vaciamiento gástrico hacia la región pilórica. Entonces, por eso no se recomienda su administración. Se considera, está contraindicada si hay alguna obstrucción, si hay sospecha de obstrucción del tubo digestivo. Porque acelera, como agente procinético también, aumenta el vaciamiento gástrico hacia la región pilórica. Bien, lavado gástrico, ¿sí? ¿Qué es el lavado gástrico? Bueno, administrar una solución, ¿sí? Por medio de una sonda en el estómago, ¿sí? Para extraerlo posteriormente y con su extracción traer también el tóxico, ¿sí? Se requiere, por supuesto, de que el paciente esté sedado de manera profunda o inclusive llegar a la anestesia general, ¿sí? El lavado gástrico, más o menos como la inducción del vómito, está indicada, difieren los autores, pero en un periodo de 2 a 6 horas después de la ingestión del tóxico, ¿sí? de la sustancia tóxica. Igual no está indicado en caso de ingestión por sustancias cáusticas, de ingestión de sustancias cáusticas o de derivados del petróleo, por las mismas razones que se mencionaron anteriormente. Y para ese tipo de situaciones, administrar en todo caso sustancias que puedan
antagonizar, proteger la mucosa, antagonizar el efecto cáustico, pero es muy difícil. Es muy difícil, por eso, por eso es tan grave esa situación. Esa de ingestión de sustancias cáusticas es una cosa terrible. O sea, no hay, por eso en caso de intoxicación, y así se habla con las enfermedades, y las intoxicaciones son situaciones patológicas. Entonces es que así como podemos clasificar una intoxicación en aguda por el tiempo, en aguda, subaguda o crónica, también se clasifican el curso de las intoxicaciones en pronóstico favorable, pronóstico desfavorable o se me olvida en este momento la intermedia, pronóstico incierto, pero no es la palabra incierto, se me olvida en este momento, ¿sí? Pero también entonces podemos clasificar los pronósticos de las situaciones patológicas por las condiciones que están allí, pues, en el cuadro patológico. Entonces, ingestión por sustancias cáusticas es pronóstico desfavorable. Lo más probable es que el paciente no sobreviva, ¿sí? Y las medidas que se pueden tomar son muy restringidas, muy pocas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ajá. Bien. Algunas otras trozos grandes de comida pueden interferir con el lavado, bueno, porque tapan la sonda, ¿no? La sonda gástrica que se coloca para hacer el lavado. Usualmente se puede construir una sonda y en el medio se coloca una pera, ¿sí? Que se comprime con la mano. Entonces de ambos lados lleva la sonda, ¿no? Generalmente al lado que queda fuera del paciente se le coloca un pequeño embudo para colocar la solución, ¿sí? Que puede o no llevar carbón activado, y ya vamos a hablar de qué es el carbón activado. Entonces, cuando se va a colocar el líquido, ¿sí? Se cierra la parte que va hacia el estómago, se dobla con la mano, y se deja caer el líquido por el embudo, y luego se abre para que pase al estómago. Cuando se quiere sacar, entonces se aprieta la pera, se cierra hacia el estómago, ¿sí? Y cuando se va a abrir la pera, entonces se abre solo la que está al estómago y se cierra la que va hacia el embudo, para que todo el contenido gástrico venga hacia donde está la pera, y después se hace el procedimiento para llevar desde la pera hacia el exterior del animal. ¿Me entendieron ese enredo? pero es que estaba recordando en este momento cómo se hace, ¿sí? Estaba recordando en este momento cómo se hace con ese mecanismo de dos mangueras y una pera en el medio para administrar la sustancia de lavado y para luego retirarla. ¿Qué es el carbón activado? Es una sustancia absorbente. ¿Qué es absorbente? No que absorbe, no pasa de un lado a otro, no. Se pegan a esa sustancia química, se pegan algunas sustancias químicas, no todas, se pegan algunas sustancias químicas y se vienen con el carbón. Por eso es absorbente, de adherir, ¿no? de adhesión, absorbente. Diferente a absorbente, ¿sí? Con B. Absorbente con B es muy diferente de absorbente. El carbón activado es
un adsorbente, ¿sí? Derivado de materiales vegetales. No todo el carbón vegetal es carbón activo. El carbón activo tiene un procedimiento complicado de preparación. Se somete a varias presiones, a varias temperaturas, hasta que se logra esa capacidad absorbente, ¿sí? Algunas sustancias, por ejemplo, alcoholes, ¿sí? Algunos incluso metales como el flúor no se adhieren con eficacia al carbón activo. Entonces, con el lavado gástrico se puede utilizar carbón activo para tratar de extraer, por la capacidad absorbente del carbón activo, extraer mayor cantidad de sustancia tóxica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Llevamos entonces 2 medidas de descontaminación gastrointestinal, ¿sí? Administración de catárticos o laxantes, más una medida de descontaminación intestinal. ¿Qué es un catártico? ¿Qué es un laxante? ¿Quién me responde? Para repasar un poco de farmacología gastrointestinal. ¿Qué es un catártico? Son sustancias procinéticas, profe. Van a aumentar el movimiento intestinal. Van a aumentar el movimiento intestinal. Sí. Pueden aumentar el movimiento intestinal porque lo irritan. ¿Sí? Irritan la mucosa intestinal. Entonces, la mucosa irritada, las células terminan produciendo mayor cantidad de agua, o el producto de secreciones tiene mayor contenido de agua, y por ese mecanismo entonces las heces se vuelven mucho más fluidas, ¿sí? Y se produce una diarrea. Las heces ni siquiera se hacen pastosas, sino que están muy licuadas, ¿no? Son muy líquidas, ¿sí? Por eso es catártico o laxante. Son diferentes de los formadores de bolo, ¿sí? Que más bien tienen un carácter higroscópico y lo que hacen es aumentar el volumen de las heces. Las hacen un poco más blandas, pero no llegan a producir heces acuosas, que era la palabra que estaba buscando. No llegan a producir heces acuosas. En cambio, con los catárticos o laxantes, sí. Y hay muchos que actúan por efecto osmótico, ¿sí? Laxantes osmóticos. Por ejemplo, el sulfato de magnesio. Los iones sulfato, los iones magnesio se transportan activamente a través de la mucosa intestinal, y como ya sabemos, el transporte activo es limitado, ¿sí? en las moléculas que se pueden transportar. Entonces, la mayor concentración en el tubo digestivo atrae agua hacia el tubo digestivo y licúa las heces, ¿sí? Entonces, sustancias como el sulfato el hidróxido de sodio, el sulfato de magnesio son agentes catárticos, son agentes laxantes, ¿sí? Y se utilizan también para tratar de limitar la absorción del agente tóxico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Me voy pasando del tiempo, pero bueno, vamos a darle un poquito más rápido. En caso de que se trate la exposición por vía dérmica, entonces, pues bañar al paciente, ¿sí? Para quitar la mayor cantidad de tóxico posible, si no todo, con agua abundante, ¿sí? Sobre todo en las zonas de pliegue, ¿sí? Entre los dedos. No utilizar jabones medicados. Utilizar jabones que contengan amitraz, por ejemplo, ¿sí? Ya, el amitraz ya sabemos que es un agonista alfa-2, lo utilizamos como agente antigarrapaticida, pero produce depresión del sistema nervioso central. Generalmente no son letales las intoxicaciones, pero sí producen embotamiento, desorientación en el paciente, salivación probablemente, trastorno al caminar, ¿sí? Pero las intoxicaciones por amitraz no son letales, pero
si ha ocurrido una exposición, por ejemplo, a ivermectina, que también es un depresor del sistema nervioso central, entonces se puede empeorar si vamos a nosotros a utilizar un jabón medicado. El baño se puede repetir muchas veces dependiendo de las necesidades de limpieza que tenga el paciente. Y la descontaminación ocular, pues irrigar con agua también, generalmente una solución salina isotónica, ¿sí? Varias veces por un tiempo determinado, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20 minutos, ¿sí? Ha habido exposición, por ejemplo, a sustancias irritantes. Descontaminar adecuadamente la zona, ¿sí? Como les mencioné, no es una vía que vaya fácilmente a llevar a una intoxicación sistémica, pero siempre es necesario, como mucosa que es, descontaminarla adecuadamente. ¿Alguna pregunta? Hablamos de descontaminación gastrointestinal, descontaminación dérmica y descontaminación ocular. ¿Todo para qué? Para prevenir más o la absorción del tóxico. ¿Sí? Estamos hablando de pacientes sintomáticos. Si ya decimos de prevenir más absorción del tóxico, pacientes asintomáticos, prevenir la absorción del tóxico. Habíamos hablado de la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Ya sabemos qué es la anamnesis, lo mencionamos al principio. Buscamos la mayor cantidad de información posible que permita describir el cuadro clínico de la intoxicación. Entonces, ¿qué producto utilizó? ¿Con qué lo bañó? Son preguntas importantes, ¿sí? Incluso se habla de una anamnesis farmacológica, es decir, no solo pensar en tóxicos, sino también pensar en agentes terapéuticos o sustancias reconocidas como agentes farmacológicos que puedan estar causando la intoxicación. Entonces, dentro de esta anamnesis también se habla inclusive de una anamnesis farmacológica, ¿sí? ¿Cuánto? Para tener una idea de la cantidad de la dosis, ¿sí? ¿Cómo lo aplicó? ¿Sí? Para saber la vía de exposición. Y cuándo, para saber cuánto tiempo aproximadamente ha transcurrido y saber, ya orientarnos entonces a, bueno, vamos es prudente inducir el vómito. La fisostigmina, la piridostigmina, ¿sí? Pero fundamentalmente nos interesa sobre todo tener en mente los órganos fosforados y los carbamatos. Pueden producir un síndrome colinérgico, ¿sí? Que se caracteriza por cólicos, diarrea, cialorrea, lagrimeo, incontinencia urinaria, fasciculaciones. El síndrome anticolinérgico, entonces hay midriasis, hay taquicardia, hay arritmia, ¿sí? Causada por antihistamínicos, atropina, antiespasmódicos. ¿Quién me menciona un antiespasmódico? ¿Quién me menciona un antiespasmódico? Un antiespasmódico para los cólicos intestinales. ¿Quién lo menciona? A ver, ¿se fueron todos? No. ¿Quién menciona un antiespasmódico? Yo creo que ninguno recuerdo ahorita. El bromuro de iosina, ¿sí? La atropina también un antiespasmódico, ¿sí? Que limitan la contracción de la musculatura lisa intestinal, ¿sí? Que cuando se contrae fuertemente y de manera en forma de espasmo, ¿sí? Produce dolor intestinal, produce el cólico intestinal, ¿sí? Estos agentes también se utilizan, por ejemplo, en otros estados fisiológicos, como en el caso de las mujeres, el dolor menstrual, porque también se contrae la musculatura lisa del
algunos segmentos del tracto reproductivo y se produce el cólico, también el cólico nefrítico. Entonces, los agentes antiespasmódicos tienen utilidad en esas situaciones. Un síndrome adrenérgico, taquicardia. ¿Por qué se produce taquicardia? Están involucradas sustancias como efedrina, cafeína, teofilina, anfetamina, adrenalina. ¿Por qué se produce taquicardia? Porque se estimulan los receptores beta 1, hipertensión, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la vasoconstricción periférica, hiperpirexia, aumento de la temperatura corporal, hiperreflexia, convulsiones, síndrome adrenérgico. Y entonces, más o menos, el conocimiento de esos síndromes nos puede orientar hacia la posibilidad de hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico lo suficientemente cercano para poder hacer el adecuado tratamiento. Y el síndrome depresor, sedante u opiáceo, ¿sí? Ya sabemos que los opiáceos son depresores del sistema nervioso central, entonces puede manifestar el paciente hipotermia, hipotensión, inconsciencia, depresión respiratoria, sustancias que pueden estar involucradas allí, agentes narcóticos como los opiáceos, pero también benzodiazepina, barbitúricos, otros depresores. Ya ustedes conocen varios depresores del sistema nervioso central. Entonces, estos síndromes tóxicos o toxidromos son utilizados para orientar el diagnóstico y se describen esos 4 principales, ¿sí? Para tener una idea, en dado caso, de las posibles sustancias involucradas. Acelerar la eliminación del tóxico, habíamos hablado de esto, ¿sí? Ya el tóxico se ha absorbido, es un paciente que está sintomático, ¿sí? Entonces, si se trata de tóxicos de carácter ácido débil, entonces, como habíamos mencionado, nosotros debemos alcalinizar la orina, ¿sí? Ácido débil como salicilatos, el ácido acetilsalicílico, los barbitúricos, las dioxinas, que son sustancias netamente tóxicas, muy cancerígenas, ¿sí? El 2,4-D es un agente herbicida muy utilizado en agricultura, y también hay muchas intoxicaciones, no solo de animales, sino también de humanos. El paraquat, muy famoso, produce una fibrosis pulmonar como estadio final de la intoxicación en humanos. Se utilizaba mucho también con fines suicidas por trabajadores del campo. Eso también ha disminuido también, gracias a Dios. Entonces, el tóxico así, expuesto a un medio alcalino, si se trata de un ácido débil, entonces pasa a su forma ionizada y se limita la posibilidad de que sea reabsorbido y se favorece que se elimine en la orina. Sustancias para alcalinizar la orina, el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. ¿Sí? En lo contrario, si el tóxico tiene carácter básico débil, entonces nosotros debemos acidificar la orina. Ejemplo de agentes tóxicos de carácter alcalino, la estricnina, la teofilina. ¿Quién recuerda la teofilina? ¿Y cómo nombramos la estricnina? ¿Qué es la estricnina? ¿Un estimulante de qué? Un estimulante medular. Un estimulante medular. Y la teofilina junto con la teobromina y la cafeína son estimulantes de qué? De la corteza cerebral, estimulantes corticales, ¿sí? De naturaleza alcalina. Entonces, acidificamos la orina con qué, por ejemplo, cloruro de amonio y de más fácil acceso todavía, el ácido ascórbico. Sabemos que el ácido ascórbico es la vitamina C, ¿sí? Para acidificar la orina y favorecer la eliminación del tóxico en caso de que esta sustancia sea de carácter básica débil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya esto lo habíamos hablado. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Continuamos. Y casi creo que ya para más o menos terminar, ¿sí? Estamos cerquita del final. Los antídotos, ¿sí? Los antídotos. Ya sabemos qué es un antídoto, ¿sí?
Si pregunto ahorita qué es un antídoto, seguramente me van a responder, pero tenemos antídotos a las benzodiazepinas, que las mencionamos, el flumacenil, a la morfina, la naloxona, ¿sí? Creo que no mencionamos al acetaminofén, pero se utiliza la N-acetilcisteína para limitar el daño hepático, ¿sí? En el caso de la silacina, el atipamezol. En el caso de bueno, que no está allí, lo mencioné yo, rodenticidas anticoagulantes, la vitamina K1, ¿sí? En el caso de metales, como el plomo o el arsénico, se utilizan agentes quelantes como el dimercaprol, ¿sí? Y en el caso de órganos fosforados, la atropina, en los libros aparece muchísimo la paralidoxima, pero se encuentra muy poco y es más fácil de encontrar la atropina. Pero ya sabemos que la mayoría, y esto, la administración de antídotos es lo que se conoce entonces como exclusivamente terapia antidotal, la mayoría de las sustancias no tienen un antídoto determinado. Y lo que más debemos hacer es la terapia de sostén, ¿sí? Y por eso hablamos de un tratamiento general de intoxicaciones. En este caso, sulfato de estricnina, se hacía una de las prácticas que les mencioné, se hacía la administración de la cápsula y se utilizaban dos perros, ¿no? Uno que iba a ser el paciente asintomático y el otro iba a ser el paciente sintomático. Ya estas prácticas en la actualidad están muy limitadas por leyes que incluso tenemos nosotros, leyes globales y leyes nacionales que velan por el bienestar animal, ¿no? Y cada vez son menos aceptadas las prácticas que implican la utilización de animales experimentales. Tienen que ser muy bien justificadas. Claro, entra la controversia de que, bueno, pero que así se aprende más y entonces si no se ven esas prácticas no se puede aprender suficiente. Eso es otro tema de discusión que no es el punto de esta clase, pero en esa práctica, entonces el paciente asintomático, el que se iba a ser el paciente asintomático, les mencioné que se les daba la cápsula de estricnina y inmediatamente se le administraba un puñado de sal y para inducir el vómito, ¿sí? Entonces se practicaba el abordaje del paciente asintomático. En el caso del paciente con síntomas, entonces se dejaba que la estricnina se absorbiera, ¿sí? No se inducía allí el vómito, ¿sí? Porque además es un agente estimulante del sistema nervioso central y ya vimos que la inducción del vómito está contraindicada en caso de convulsiones, también en caso de pacientes inconscientes, y se verificaban los signos del paciente y la orientación hacia una intoxicación por estimulantes del sistema nervioso central por la presencia de convulsiones, ¿sí? En la foto que está abajo del recipiente de sulfato de estricnina, son los primeros estadios de la intoxicación, ¿sí? El paciente abre las patas así, buscando mayor superficie de sustento porque está inestable, ¿sí? Comienzan temblores, comienzan contracciones de la musculatura estriada, ¿sí? Por supuesto, no hay coordinación de la musculatura del aparato respiratorio para inspirar y expirar adecuadamente. Y el máximo grado de la intoxicación es esta foto que está al lado del envase de sulfato de estricnina, que, dada la contracción de la musculatura estriada, la región occipital del cráneo se va hacia la región coxígea y el lomo se arquea de esa forma, y eso es lo que se conoce como opistótonos,
¿sí? Que se describe en la antigüedad también en humanos, enfermos con tétano, ¿sí? Que también produce una estimulación del sistema nervioso central, la toxina, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaba? Bueno, había que tomar una vía, los estudiantes tenían que tomar una vía, o el profesor en todo caso, uno tenía que hacerlo, si el estudiante no se arriesgaba uno a que porque se tardase, el estudiante se fuese a morir el paciente, ¿sí? Entonces se tomaba una vena, y a través de la vena entonces se administraba. ¿Qué se administraba? ¿Qué creen que se administraba? ¿Qué se iba a administrar allí? Solución isotónica. No, hay convulsiones. Ahorita ahí ni todavía. Por eso les mencioné al principio que no se hacía una lista, pero no tiene que seguir un orden, porque en la práctica muchas se hacen antes, otras después, algunas al mismo tiempo, o lo más que se pueda al mismo tiempo. Pero si está en convulsión... anticonvulsivo. Exactamente. Lo primero que tengo que hacer es esa estabilización del paciente. Después veré otra, pero esta, bueno, que si voy a mantener presión arterial, que si debo acelerar la eliminación del tóxico, que si no sé cuánto tengo que hacer la anamnesis. No, lo primero que tengo que hacer ahí es estabilizar ese cuadro más agudo que puede matar al paciente rápidamente, y es la convulsión. Debo entonces antagonizar las convulsiones. ¿Cómo? ¿Vía intramuscular? No, tengo que tomar una vía endovenosa. Tomar una vía endovenosa. Y ya sabemos que los anticonvulsivantes se administran a manera dosis-respuesta, ¿sí? Como cosa característica, la estreginina es un estimulante tan potente de la médula espinal que ¿cómo se llama? La benzodiazepina, el diazepam, no antagoniza las convulsiones por estreginina. No antagoniza. En la práctica nunca nosotros lo pudimos antagonizar, las convulsiones de estreginina con diazepam. Siempre tuvimos que utilizar un barbitúrico. En ese momento se conseguía muy poco el propofol, y la ketamina no se debe administrar porque produce ciertos momentos de excitación y no es eficaz, ¿eh? Entonces, como cosa curiosa, muchos libros nombran en la intoxicación por estreginina administrar diazepam. Sin embargo, yo debo mencionar que en las prácticas nunca logramos antagonizar esas convulsiones por administración de diazepam, y siempre tuvimos que utilizar un barbitúrico. Cada vez que podíamos, probábamos otra vez, y nada, para ver si en algún momento se comprobaba lo que decía el libro, ¿no? Pero nunca se pudo. Entonces, ¿hasta cuándo se administra el depresor? Hasta que se antagonicen las convulsiones, hasta que el paciente esté relajado nuevamente y cesen las convulsiones. Posterior a eso, entonces el paciente es llevado a una cama, ¿sí? a una mesa suficientemente acolchada, ¿sí? Debería ser, en el caso de la intoxicación por estreginina y estimulantes del sistema nervioso en general, debería ser una habitación donde vaya a estar que no haya excesiva luz, porque a veces hasta la luz puede desencadenar las convulsiones. La foto que está allá abajo del envase, antes de que se manifiesten las convulsiones tónicas, ¿sí? Hay un estado de hiperreflexia, ¿sí? Y que comienza a caracterizarse así por la búsqueda de esa mayor superficie de sustento. El animal abre las cuatro patas, ¿sí? Así. Eso es un periodo de hiperreflexia. En ese periodo de hiperreflexia,
Se puede probar, por ejemplo, que los sonidos pueden desencadenar una convulsión más fuerte. ¿Sí? Si en ese momento en ese periodo de hiperreflexia, se le hace con las palmas así, el paciente temblaba mucho más, ¿sí? Y en algunos casos caía al piso ya con una convulsión tónica manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo se administra el anticonvulsivante? Hasta que cesen las convulsiones, ¿sí? Y entonces, el manejo general de la intoxicación incluye, en el caso, por ejemplo, de los estimulantes del sistema nervioso central, que la habitación tenga poca luz, que haya poco o cero ruido. Las manipulaciones del paciente tienen que ser delicadas, ¿eh? Se debe administrar fluidoterapia. Se debe pensar en acidificar la orina como medidas de soporte general. En dado caso, así como mencionamos lo de la ingestión de agentes cáusticos, en este caso también la intoxicación tiene un pronóstico reservado. Esa era la otra palabra que andaba buscando. Dije favorable, desfavorable. El otro es reservado. Es decir, ¿qué significa un pronóstico reservado? Que el médico no puede dar garantías de qué es lo que va a pasar. No se puede. No sabemos qué es lo que va a pasar, ¿eh? Porque puede mantenerse una acidosis respiratoria por mal funcionamiento respiratorio, etcétera, ¿sí? Continúa inclusive bajo los efectos del depresor, pueden observarse, en el caso de la intoxicación por estrinina, de vez en cuando algunos movimientos de los miembros posteriores o anteriores, contracciones muy breves, ¿sí? Y de poca intensidad, pero significan que el tóxico está allí, aunque está antagonizado en parte, ¿sí? El tóxico está allí destruyendo, por decirlo de alguna forma, la fisiología general del paciente. Entonces, o afectando la fisiología general del paciente. Entonces, por eso es que se habla en este caso particular de un pronóstico reservado. Que se puede intoxicar, como les mencioné, con amitraz, y que esas intoxicaciones no son generalmente letales, y que la mayoría de las veces lo que causan es somnolencia, trastorno al caminar. Esa es una intoxicación de pronóstico favorable. Pero en el caso de los agentes cáusticos es pronóstico desfavorable, en este caso pronóstico reservado, porque había muchos casos que podían salvarse. ¿Qué requerían? Que había, por ejemplo, se tenía que quedar el asistente del laboratorio, no se quedaba el profesor generalmente, ¿no? o los docentes no se quedaban, pero se quedaba el asistente del laboratorio manteniendo al paciente bajo un estado de prácticamente anestesia general o con una sedación lo suficientemente profunda para antagonizar las convulsiones, cambiar la administración si se acaba, a seguir administrando fluidoterapia, etcétera. Entonces, había momentos en que algunos estudiantes decían, profesor, yo me voy a quedar esta vez y bueno, si logramos que el animal, que el paciente sobreviva hasta mañana, hasta que se recupere, porque a veces tardaba un día y un poco más en salir del cuadro de intoxicación, lo considera para la nota. Entonces se hacía ese acuerdo con los estudiantes que decidían quedarse en el laboratorio, en la facultad, cuidando al paciente intoxicado. ¿Sí? Bueno, y como les había mencionado, esa es la que está abajo, es
la sonda para hacer el lavado gástrico, ¿sí? Allí cerca de la entrada debe haber la que se construyó en el laboratorio, tenía esa pera, ¿sí? Entonces se hacía ese procedimiento que quise describir para colocar o extraer el líquido de lavado gástrico, que ya sabemos puede llevar además carbón activo, que es un adsorbente. Y ahí se menciona el permanganato de potasio, que es un agente oxidante. También se administraba en el lavado que hacíamos una vez sedado, se procedía a hacer ese lavado también con carbón activado y con permanganato de potasio, que es un agente oxidante que tiene como objeto oxidar la estricnina. Bueno, la inspección del vómito, en el caso del paciente asintomático, ¿sí? Ya sabemos las diversas herramientas que hay para irritar la mucosa gástrica y inducir la emesis, ¿sí? No estaba ya el agua oxigenada, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, pero también es una opción para producir la emesis por vía periférica. Bueno, y creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado. Bueno, espero que haya quedado clara la charla de hoy. Muchísimas gracias. Me disculpan que no pude empezar a la hora que hubiese querido, pero pues